Ya en este punto medio de la temporada de NBA, la carrera por decidir quién es el jugador más valioso está al rojo vivo. Hay tres candidatos principales y te detallamos la candidatura de cada cual. Pero, ¿qué hace de esta carrera algo inusual? ¿Y qué criterios van a utilizar los votantes para decidir finalmente quién es el jugador más valioso de la NBA? Te lo contamos en la NBA al día por ritmo. Y como estamos en esta época, Carlos, ya la gente empieza hace rato ya inclusive, prematuramente, a hablar de quién es el MVP, quién es el rey de la selva NBAística este año. Y yo creo que por lo menos hay un consenso. No hay consenso de quién lo va a ganar, pero hay consenso de quiénes son los candidatos. Algunos más adelantados, otros retrasados, y otros sencillamente es cuestión del cristal con que se mire, ¿no? Hay tres, vamos a nombrarlos. Son Nikola Jokic, en ningún orden particular, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander. Los tres están haciendo cosas verdaderamente impresionantes. Los números ofensivos de Jokic resaltan, salen de la página, te deslumbran, están haciendo cosas increíbles aún para su propio estándar. Shai Gilgeous-Alexander es un jugador que, como siempre digo yo, nadie lo apura, él hace las cosas a su manera y es súper eficiente, toma muy buenas decisiones, sobre todo con sus tiros. Y por supuesto, Giannis es el que todo el mundo se enfoca porque siguen sonando posibles cambios en Milwaukee. Los destacamos acá en un video que aparece en el canal de Ritmo NBA aquí en NFL. Cada vez que tú escuches cambios en Milwaukee, es que hay descontento en Milwaukee. Y el único descontento que vale en Milwaukee no es de la gerencia ni del propietario, es de la estrella número 34, Giannis Antetokounmpo. Pero ha mejorado él su juego, ha elevado su juego, su equipo está jugando mucho mejor, es el gran defensor que es, y por supuesto ya ganó la Copa NBA, que por lo menos, como decía en la película de Casablanca, bajo un Free Walker le decía a Ingrid Bergman, por lo menos tuvimos París, ¿no? Tuvimos un recuerdo, un momento alegre con el equipo. Carlos, cuando examinamos también las métricas de estos jugadores en comparativa, todo basado en 100 posesiones, vemos que cada cual tiene ciertos argumentos a su favor. Son métricas que no van a definir la votación, aunque para algunos ya empieza a definirla. Y esto es lo que vemos, Carlos. De nuevo, ofensivamente, Jokic mejor en rebotes por 100 posesiones, mejor en asistencias, porcentaje de triple más alto, de tiro libre más alto, tiro de campo eficaz o efectivo, el más alto. Y las métricas avanzadas, el BPM le saca el pecho, hombro y cabeza a Gilgeous-Alexander y a Giannis. En el BORP los encabeza por menos en el caso de Gilgeous-Alexander y en el PR, que son métricas de rendimiento, una especie de valoración, pero un poquito más sofisticada, él tiene la ventaja. Ya un grupo creciente de votantes, Carlos, se están pensando a dejar llevar por estas estadísticas de avanzada. Y uno pensaría que aunque Gilgeous-Alexander y Oklahoma City tienen un mejor registro que Denver por el momento, esta influencia puede que le dé un poquito más de voto y peso a la candidatura de Jokic. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estos tres jugadores son jugadores importantísimos, cada cual en su franquicia, que ninguno de estos equipos podría tener las oportunidades de figurar sin estos tres jugadores, pero que son equipos bastante completos, tanto en el caso de Oklahoma City, Denver, aún sin cuando Jokic no está, y obviamente Milwaukee. Son equipos completos, pero la definición de un MVP es un jugador que básicamente si tú se lo quitas al equipo, el equipo no llegaría tan lejos como llega con ellos, ¿no? Y que hacen mejores a sus jugadores, a sus compañeros. Y yo creo que los tres tienen reales argumentos, aunque cuando miras los números, ves esa tabla anterior, te das cuenta que en números Jokic supera a los demás, sin lugar a dudas. Ahí no Sí, hay, la ahí no ventaja. hay duda alguna. Ahora, si estamos hablando también de cómo le va a tu equipo, estamos hablando de que Oklahoma City encabeza en la conferencia del oeste y tiene al mejor jugador del mejor equipo, y ese argumento lo utilizan algunos votantes. Yo dejaría a Giannis un poquito rezagado en este momento. Yo diría que la batalla real, y claro, es la batalla real cuando solamente se ha jugado quizás la mitad de la temporada, la tienen Jokic y Gilgeous-Alexander. Y es curioso, Carlos, porque el criterio previo, ciego prácticamente de la prensa, era cuál es el mejor jugador del equipo con el mejor registro. En este caso es Cleveland. Noten que no hay un Cavalier en esa lista. De hecho, no incluiría a nadie en los primeros tres, a ningún Cavalier. O sea que este es el inusual año en que ese argumento no tiene peso. Porque la idea es que en Cleveland hay un primos interpares, que es Donovan Mitchell, y los demás están contribuyendo a un alto nivel, y por lo tanto es muy difícil decir, no, este es el más valioso dentro de este equipo inclusive.
Así que ese argumento se pierde y le abre la puerta a que se enfatice aún más este tipo de métrica avanzada en el cuyo caso Jokic gana. Pero ya el año pasado hubo una campaña a favor del canadiense Gilgeous-Alexander de la misma manera y de las mismas personas que hicieron campaña por Joel Embiid, hay que mencionarlo. Sí, señor. Para que Jokic no gane, o lo gane otro, digamos. Y eso va a ser muy fuerte porque de nuevo tiene mejor registro. Y francamente puede que Gilgeous-Alexander se lo merezca también. Vamos a ser honestos, es una cuestión de criterios. Sí. Jokic, Carlos, primer jugador en la historia en promediar 30, 10 y 10, tirando un 50% de campo, 40% de triple, 80% de tiro libre. Nadie había hecho eso en el pasado en la NBA, obviamente desde la época 79-80 cuando empieza el triple. Tercer jugador en promediar una triple decena en una temporada después de Robertson y Westbrook, y fueron MVPs esencialmente esos años. Su equipo saca 21 puntos por 100 posesiones a los rivales netamente cuando él está en cancha que cuando no está, que es enorme. Su defensiva, bueno, él es mejor defensa de lo que la gente piensa, pero cuando él sale a la cancha su impacto defensivo no se siente. El equipo empeora defensivamente, pero no por mucho. En el caso de Shai Gilgeous-Alexander, Carlos, único base en promediar más de 30 puntos, 50% de campo. Cuarto en la liga en robos y tapas, lo que llaman stocks, steals y blocks juntos. Lidera los más bases en lo que llaman defensive win shares, que es una métrica avanzada de tu impacto defensivo. De hecho, la gente no piensa en él de esa manera. Él no es un tipo que te va a dar, te va a jugar físico o te va a frenar y secar al rival. No es el clásico secador defensivo, pero tiene unas manos y una envergadura tremenda y es muy táctico y estratégico en su intervención defensiva y típicamente produce resultados. Es el cuarto peor, es el mejor jugador del mejor equipo en la NBA en el oeste. ¿Y por qué no? Bueno, entre bases está 38º en rebotes, 33º en asistencias por cada 100 posesiones. Pasemos a Giannis, jugador ganador y jugador más valioso de la Copa NBA para aquellos que dan peso a eso. Junto a Jokic, los únicos promediar 30, 10 y 5 con un 60% de campo o mejor. Lidera la NBA en puntos en la zona restringida, o sea, cerquita del aro, y puntos en transición. Y la marca 26 y 18 es el equipo que tiene la peor marca entre los tres. Si tuvieras que emitir un voto hoy con tus preferencias, primero define tu criterio de jugador más valioso y luego cuéntanos cuál sería tu selección de entre estos tres u otro jugador. Sí, de nuevo, ¿cómo le va al equipo cuando te tiene y cómo le va a tu equipo cuando no te tiene? Y eso, y ahí es abrumadora la ventaja que crea Jokic, aparte de esos números que hemos visto. Pero fíjate que cuando se habla del por qué no, y uno dice, bueno, desciende un poquito defensivamente el equipo cuando él está en cancha. DeAndre Jordan es su sustituto y el equipo mejora defensivamente un poco cuando DeAndre Jordan está en cancha. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de que en el neto, o sea, el dominio del ofensivo es tal que el neto de cuando él está en cancha versus cuando está afuera es tan y tan abrumador que no hay forma alguna de verlo de otra manera. Claro, yo entiendo a los que utilicen otros criterios y entiendo el criterio de Gilgeous-Alexander, me parece que tiene tanto peso como el que yo estoy dando. O sea, un jugador que domina en un gran equipo. Hablabas de lo de Cleveland. ¿Por qué Cleveland no? Bueno, porque en el caso de Cleveland, a pesar de que Donovan Mitchell es figura, entre comillas, hemos visto que en Cleveland se divide mucho el protagonismo, especialmente en el clutch. Y en el caso de Oklahoma City, es el referente, sin lugar a dudas, Gilgeous-Alexander. Pero la diferencia entre cómo le va a Denver sin Jokic y cómo le va a Oklahoma sin Gilgeous-Alexander, yo creo que, por lo menos en mi caso, inclina la balanza hacia el serbio. Bueno, es interesante porque el año pasado, en el año en que Embiid estaba con su candidatura, no estaba jugando tantos partidos. Aquí hay esta carrera por el MVP es muy interesante porque por un lado tienes a un Jokic que está jugando más minutos que en toda su vida, porque el equipo al principio de temporada sobre todo no tenía banca y habían descansos escasos para él. Y luego un eje indiscutible del equipo de Oklahoma City que aunque no juega los minutos que quizás juegue Jokic, obviamente los va a jugar cuando haga falta. O sea, no es porque no pueda, es porque el equipo quiere darle mayor rodaje a otros jugadores y descansarlo para los playoffs. Así que aquí no hay excusas, aquí no hay ausencias, aquí no hay lagunas, aquí no hay asteriscos. Esta batalla va a ser muy cerrada, pienso yo, y vamos a ver cómo termina Denver también en la tabla y cómo terminan jugando ambos si ninguno se lesiona, porque
va a ser más difícil seleccionar al MVP este año entre estos dos grandes candidatos. Y de nuevo pienso que Giannis, a menos que haya un viraje tremendo, un ascenso inesperado de Milwaukee, no creo que esté en el plano de los otros dos. Veremos qué pasa entre ambos. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?